Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre según cuando estés viendo este vídeo. Bienvenido una vez más, esta vez al tercer capítulo, bienvenida también, de la miniserie Usurpadores, Bastardos y Cosas Rotas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las madres. ¿Por qué digo que vamos a hablar de las madres? Porque evidentemente son un elemento fundamental para que haya hijos ilegítimos, pero es que normalmente de esa relación de dos, que sería el amante masculino y el femenino, el hombre y la mujer, eran, en estos casos de descendencia ilegítima, el eslabón más débil, porque normalmente se tenían que hacer cargo en exclusividad prácticamente de esa descendencia ilegítima, porque además eran mujeres en una sociedad en la que esto suponía un hándicap y porque, por si fuera poco, solían tener generalmente una condición social, una posición más baja, más vulnerable que la de sus amantes masculinos. Por poner algunos ejemplos, pues hemos hablado de Alfonso XI y Leonor de Guzmán y podemos irnos a otros más pintorescos, como por ejemplo, pues puede ser el caso del Gran Duque de Alba con una molinera, a la que presuponemos una condición humilde, de un pueblito que se llama La Aldehuela en la actual provincia de Ávila. En definitiva, una serie de factores que van a condicionar el destino de estas madres de las que os voy a hablar ahora, que van a ser tres. Bárbara Blumberg, ser la primera, luego iremos con la Calderona y luego iremos con Leonor de Guzmán, a la cual ya conoceréis si habéis visto un poco el primer capítulo. En fin, Bárbara Blumberg tenía 19 años, tenía una corta carrera, pero ya era una reputada cantante de ópera en Alemania. En este momento va a conocerla pues Carlos V de Alemania, primero de España, y va a enamorarse locamente de ella. Hay que decir que Carlos ya tenía 48 años para ese momento, fijaos la diferencia de edad. Pero bueno, daba un poco igual porque como Carlos era un hombre muy poderoso y se enamoró de ella, pues acabaron teniendo relaciones y de esas relaciones, ¿quién apareció en el mundo? Él, probablemente hijo ilegítimo, bastardo, más ilustre, más reconocido y con mejor currículum seguramente de la historia de España. Estoy hablando de Juan de Austria, fue el que nació de esa relación. Juan de Austria es, como he dicho, probablemente una de las personas con mayor currículum de esa época a la edad a la que falleció, que fue realmente corta, fue a los 31 años. Hay que decir que cayó de pie Juan de Austria, porque es verdad que nació fruto de una relación no legítima, entre comillas, entre Carlos y Bárbara, pero sí es verdad que desde el primer momento fue llevado a España para ser enseñado allí, para ser formado, y fue siempre, vivió bajo el paraguas, entre comillas, de lo que fue el poder de su padre y del que luego sería el rey, su hermanastro Felipe II. Esto le permitió pues formarse en un entorno como la Universidad de Alcalá de Henares, rodearse siempre de grandes señores y labrarse un futuro prometedor, un futuro que él se encargó de que así lo fuera. Y digo esto porque tuvo un papel fundamental, por ejemplo, en política interior, en la revuelta de las Alpujarras, tuvo un papel fundamental en política exterior, siendo comandante de la Liga Santa, que enfrentó a las naves del Imperio Otomano en la batalla de Lepanto, venciendo, claro está, y también tuvo un papel muy relevante en acontecimientos fundamentales de la monarquía hispánica, ya que fue a Países Bajos a intentar sofocar la revuelta que se estaba gestando allí. Por cierto, camiseta muy apropiada para este momento. En definitiva, fijaos que solo con 31 años, absolutamente todo lo que hizo. Lo que le granjeó una fama tremenda en España y en Europa, que se unió a la visión que se tenía de él como el perfecto caballero. Era un hombre que era completamente capaz en el ámbito político y de gobernar, era completamente capaz y lo había demostrado en el militar, y además tenía un gran carisma que le convertía en un auténtico ligón. Vamos, el caballero perfecto. Esto parece ser, no lo podemos confirmar históricamente hablando, pero nos hace sospechar, nos hace intuir que despertó cierto recelo en su hermanastro, el entonces rey Felipe II, porque Felipe II también tenía muchas cualidades, pero no eran unas cualidades tan generales, eran unas cualidades mucho más concretas. No tenía un carisma tan desbordante como su hermano Juan de Austria y no tenía unas dotes militares tan claras, pero sí era un rey profundamente de despacho, de papeles, muy trabajador, sí que tenía estas virtudes. En fin, ¿por qué digo esto? Porque parece ser que estos supuestos recelos que tenía Felipe II hacia la buena imagen de su hermanastro hicieron que Juan de Austria, cuando murió con 31 años en Países Bajos intentando sofocar la revuelta, pues se encontrara ciertamente desamparado, porque no le llegaba el suficiente dinero, no le llegaban los suficientes hombres como para tener éxito en su empresa de sofocar esa rebelión de los Países Bajos, y parece que fue fruto de un desinterés
explícito de su hermanastro, el rey Felipe II, con el objetivo de que Juan de Austria no consiguiera sus objetivos y no hiciera todavía más grande su figura por miedo a que eclipsara la suya propia, la del rey Felipe II. En fin, esto solo son suposiciones, pero así fueron los últimos años de su vida. Siguiendo con su madre, Bárbara Blumberg, que está muy ligado su destino al de su hijo. ¿Por qué digo esto? Porque Bárbara, cuando a su hijo se le llevaron con 2-3 años a educar a España, podríamos pensar que su vida se complicó, o en el mismo momento del nacimiento de su hijo, pero lejos de la realidad, porque al igual que Carlos se ocupó de que Juan estuviera en una posición relativamente cómoda y fuera formado, se encargó también de que Bárbara tuviera una pensión asignada, se le concertara un matrimonio con un hombre respetable y de buena posición, y a su vez a ese marido nuevo, dado a Bárbara Blumberg, se le diera un puesto en la corte imperial que les garantizara pues una posición social y económica, vamos a decir, estable y sin sobresaltos. Lo que ocurrió es que Bárbara enviudó en 1559, pero aún así, digamos que siguió viviendo relativamente cómoda porque la pensión seguía llegando. Así que dentro de lo que cabe, digamos que tuvo una vida en lo económico estable. Hasta ese punto de que ella parece ser que vivía, eso se cuenta, en un ambiente bastante libertino. Era amiga de algunas madames de, bueno, pues de lupanares de aquella época, y eso pues la hacía una persona muy reconocida en las esferas por las que ella se movía, pero eso chocó, esa forma de vida que en teoría llevaba Bárbara Blumberg, chocó cuando su hijo acudió, como os he comentado, a Países Bajos. ¿Por qué? Porque su hijo tenía una imagen intachable construida a nivel político y militar e incluso personal, como también os he comentado, en Europa y en España, y no quería que la fama de su madre pudiera alterar la obra política que él venía a construir a Países Bajos. Es por esta razón por la que cuando Juan de Austria está de camino a ocupar su puesto político en Países Bajos, se reúne con su madre y prácticamente la obliga a exiliarse, porque también Juan era conocedor del modo de vida libertino y el tipo de relaciones que mantenía su madre, y no quería que enturbiara su obra política. Así que manda y obliga a que Bárbara Blumberg se exilie a España, concretamente acaba llegando a San Cebrián de Mazote, y allí se instala en el castillo de unos nobles de la localidad. Lo que ocurre es que a los pocos meses acaba ingresando en un convento de esa misma localidad. Claro, imaginaos lo que supone para una persona como Bárbara Blumberg, que ha tenido el tren de vida que supuestamente ha tenido, ha vivido en Alemania, ha estado también en Amberes, ha llegado a vivir en Luxemburgo, era una persona muy reconocida, con muchas relaciones supuestamente con el mundo de la noche, bueno, todo esto en un convento. Pues evidentemente Bárbara se sentía completamente encerrada y alejada de lo que ella entendía que era su vida de provecho. Por esto acaba solicitando, si es que, oye, por favor, a ver si me podéis llevar a Colindres, a Cantabria. Se la concedió esta petición y Bárbara al final acabó viviendo, tras pasar unos años en el convento, en Colindres, donde ahí en Cantabria tuvo una granjita, una serie de sirvientes, y parece ser que pasó sus últimos días de una forma bastante más tranquila de lo que le hubiera gustado quizá, pero en una libertad y comodidad bastante apta para lo que podría haber sido su destino, en comparación a otras madres que fueron de hijos ilegítimos. Murió, por cierto, en Escalante, en la misma Cantabria, donde, si no recuerdo mal, hoy sigue enterrada. Así que la verdad que vida muy curiosa y relativamente poco trágica, como digo, para la que podría haber sido por los ejemplos que voy a contar a continuación. El segundo es el de la Calderona. La Calderona era, antes de contaros sobre su vida, sí que quiero decir que hay cierto conflicto con el tema de la Calderona en relación a su nombre. Por eso siempre me voy a referir a ella como la Calderona. Porque hay quienes opinan que la Calderona era María Calderón, hay otros quienes opinan que era Juana Calderón, que María y Juana, estas dos hipotéticas Calderón, eran hermanas, y hay fuentes incluso cercanas a la época de lo que ocurrió que no se aclaran en decir si la madre fue Juana, la madre fue María. Esto se ha ido cambiando a lo largo de los años. La premisa que existe ahora es que la madre es María, pero yo me voy a referir a ella como la Calderona porque este tema de la propia identidad de la madre es algo conflictivo, así que con el apodo nos vamos a quedar englobando tanto a Juana como a María. Bueno, la Calderona era una actriz de 16 años del Madrid del siglo de oro, en el cual el teatro era prácticamente un entretenimiento, pues como podría ser hoy el fútbol, realmente era un espectáculo incipiente de masas. Esto hacía que, entre otros, el rey Felipe IV, que estaba muy interesado tanto en el teatro como en la noche madrileña, en un momento dado conociera
a nuestra actriz, a Calderona, cuando ésta tenía, como he dicho, 16 años. Tuvieron un romance e incluso para lo que era Felipe IV, que tuvo hasta 30 hijos ilegítimos y un número sin fin de amantes, pues la Calderona, fue una amante relativamente cercana porque se dice que la facilitaba el acceso a lugares privilegiados para contemplar actos públicos, que esto no gustaba mucho a la corte, en fin, parece que sí que tuvieron una relación relativamente cercana que se rompió cuando, fruto de este amor, nació Juan José de Austria, no Juan de Austria, Juan José de Austria, hijo, como he dicho, de la Calderona. ¿Por qué digo que esto afectó? Porque en ese momento en el que nació Juan José de Austria, la Calderona se vio obligada a ingresar en un convento en el cual pasó los últimos años de su vida. Es verdad que los últimos 3-4 años, ahora mismo no recuerdo exactamente, 3-4 años creo que son, llegó a ser abadesa del convento, por lo cual podemos suponer que, bueno, también cayó de pie dentro del exilio que le tocó vivir, pero lo cierto está en que hubo de padecer también el destino trágico y de exilio que muchas madres de hijos ilegítimos que tuvieron, claro está, con hombres de mucha mayor condición, en este claro, Felipe IV siendo el rey planeta en aquel momento. En fin, ¿y cómo le fue a su hijo? Por dar algunas pinceladas, pues la verdad que a Juan José de Austria le fue bastante bien también, no tanto como a Juan de Austria, pero a Juan José le fue bastante bien, entre otras cosas porque también fue amparado por su padre, fue reconocido porque tuvo una educación formal y esto le permitió también desde el primer momento desarrollar una carrera política y militar que le hizo, mejor dicho, convertirse en el hombre para todo de la monarquía hispánica en cierto punto. Estuvo en Sicilia cuando hubo revuelta, estuvo en Cataluña en los años 50 del siglo XVII cuando hubo problemas, estuvo en la frontera de Portugal y en un momento dado, ya una vez muerto Felipe IV, cuando reinaba su hermanastro, también en este caso Carlos II, fue un pilar fundamental en cierto momento, porque el reinado de Carlos II tiene una serie de vaivenes, pero en un momento ocupó un puesto de grandísima relevancia en el gobierno de Carlos II e incluso ya llegó a proponer una serie de reformas administrativas, económicas, comerciales, creó la Junta de la Moneda, la Junta del Comercio, era un hombre realmente muy vivo a nivel de iniciativas políticas, pero del que tenemos que lamentar su fallecimiento antes siquiera de que estas obras políticas que él, digamos, que pensó y que apenas había empezado a llegar a ejecutar tuvieran frutos. Una auténtica lástima porque realmente podríamos hablar mucho de esto, pero ya imaginaréis que España en esos últimos años del siglo XVII necesitaba que la sacudieran de alguna forma y este hombre, nunca sabremos si lo hubiera hecho del todo bien, pero tenía por lo menos esa gana de sacudir a lo que era la monarquía hispánica e intentar revitalizarla de alguna manera. En fin, como veis también una historia de éxito para este hijo ilegítimo que tampoco era lo habitual en cierto punto. Bueno, la tercera madre de la que vamos a hablar es de Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán, ya la conoceréis, amante de Alfonso XI, tuvo una gran diferencia con todas las madres que hemos hablado con anterioridad. ¿Cuál fue? Que se involucró políticamente en los deseos de su hijo. Bárbara no se implicó políticamente, es más, se vio obligada a ser alejada de la trayectoria política de su hijo. El caso de la Calderona, pues bueno, ella era una actriz y se vio obligada a abandonar su carrera e ingresar en un convento, pero Leonor, por ser una persona que frecuentaba la corte, por conocer los entresijos de la política palaciega, desde el primer momento en el que Pedro, el hijo legítimo de su amante, el rey, desde que Pedro empieza a gobernar, y su hermanastro, Enrique, muestra las aspiraciones, como contamos en el primer vídeo, de usurpar el trono de Pedro, su hermanastro, el rey legítimo, pues Leonor en todo momento va a acompañar a su hijo en esa pretensión al trono, lo cual evidentemente va a ligar el destino de la causa política de su hijo al suyo mismo. Siendo la amante del rey difunto, no tenía una buena consideración en la corte, había gente que sí que era partidaria de ella y de Enrique, más por razones de desafección con Pedro que por pleno convencimiento en la figura de Leonor o de Enrique, pero sea como fuere, Leonor tuvo que ver como gran parte de su descendencia tenía un final muy catastrófico, el mismo que tuvo ella cuando fue apresada y finalmente ejecutada.
vio estas consecuencias para su descendencia y no vio finalmente como uno de sus hijos, Enrique, acababa fundando la Casa Trastámara, de la que ya, como he dicho en el primer capítulo, hemos hablado. En definitiva, si Leonor de Guzmán hubiera podido vivir lo suficiente como para ver a uno de sus hijos entronado rey de Castilla, pues se habría marchado de este mundo probablemente mucho más satisfecha. En fin, de todas las mujeres, de todas las madres de que hemos hablado, para mí es la que tiene un destino más trágico, al final es la que acaba siendo asesinada, además de apresada, pero ese es el matiz, yo creo, el hecho de que, en este caso, esta madre, esta antigua amante del rey legítimo, pues tomó partido en la causa política de su hijo ilegítimo, lo cual marca enormemente la diferencia. En fin, espero que os haya gustado este capítulo. Seguiremos con más y nos vemos.